Que el Señor les bendiga. Amén. Amén o no amén, como dicen por ahí. Amén, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios por un día más de vida. Qué alegría verlos acá. Me gozo de poder ver a mis hermanos, a mis amigos, invitados, personas reunidas en este lugar para poder escuchar, aprender y gozarnos acerca de quién es Dios. Quiero que en esta mañana comencemos respondiéndonos una pregunta. ¿Alguna vez alguien le ha fallado a usted? ¿Sí? ¿No? O quizás ya perdió la cuenta de cuántas personas le han fallado a usted. ¿Cuántas veces usted le ha fallado a alguien? Usted le ha fallado a alguien. ¿Cuántas veces usted ha sido esa persona que ha dicho que va a hacer algo pero no lo ha hecho? ¿Alguna vez por ser agradable ante otro le ha fallado algún amigo cercano? Qué difícil, ¿no? A veces nos cuesta reconocer un poco esas situaciones. ¿Y por qué hago esas preguntas? Porque de alguna manera responder estas preguntas nos hace entender que somos infieles, no cumplimos nuestras promesas. De alguna manera tratamos de hacer algo, pero a la final no lo logramos por completo. Quiero que me acompañen en esta mañana a orar, porque el tema que vamos a tratar en esta mañana es la fidelidad del Rey. Así que acompáñenme. Querido Dios, te doy las gracias por este nuevo día, gracias por esta mañana, gracias por tu paciencia, por tu misericordia, por tu fidelidad. Estamos reunidos en este lugar para poder escuchar de tu palabra, que seas tú mismo, Dios, hablando a nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo, Señor, confrontándonos con tu palabra, haciéndonos entender aquellas cosas que debemos dejar atrás para poder ser cada día como tú. Gracias te damos, Dios, por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Qué es la fidelidad? Bueno, saben que cuando yo investigaba un poco acerca de este término en cuanto a las escrituras, en cuanto al hebreo, el griego y lo que se entiende, hay una imagen que está allí proyectada para que ustedes puedan entender un poquito. En sí, en el concepto moderno, cuando hablamos de fidelidad, hablamos de no fallar, de ser leales o de ser congruentes con algo que hemos dicho que vamos a hacer. Pero cuando investigo, cuando encuentro su significado original en hebreo y en griego, es algo muy interesante y hasta raro puede parecer al principio. Saben que la fidelidad tiene que ver con que debemos ser fieles, así como una montaña es fiel. ¿Se entiende lo que he dicho? No, ¿verdad? Es medio raro. Miren, ¿a qué me hago entender con esto? Dios es fiel de la misma manera que una montaña es fiel. ¿Por qué? Porque una montaña está allí situada en un lugar y por más que venga el clima que venga, la montaña sigue estando en ese lugar. Entonces, cuando se habla de la fidelidad en el término hebreo, se utiliza un poco esta comparación para entender que la fidelidad tiene que ver con esa firmeza. Por eso ustedes ven allí la palabra firmeza en la parte central, porque tiene que ver con algo que no se mueve. Que pase lo que pase a su alrededor, sigue siendo algo que ya está ahí y punto. Y eso tiene que ver con la fidelidad de Dios. Y en el idioma griego, en esta parte, tiene que ver con la palabra pistos, que si algunos conocen un poco el griego de la palabra fe, es pistis también, tiene que ver con esa raíz, pues también significa lo mismo, tiene que ver con esa garantía, tiene que ver con esa estabilidad, con algo que es inamovible. Y eso es interesante porque cuando hablamos de la fidelidad de Dios, hablamos que es algo que no varía, es algo que se mantiene, tal y como ha sido desde la eternidad hasta la eternidad, desde antes hasta el fin. Por eso es que cuando nosotros nos evaluamos ante esa característica de la fidelidad, todos salimos reprobados, porque de alguna manera decimos ser fieles, pero terminamos siendo infieles. Es interesante esto porque a lo largo de la Biblia y la historia de la humanidad, el Señor ha mostrado su fidelidad. La segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, acompáñenme en sus Biblias, por favor, en el capítulo 2, versículo 13, bueno, si leemos desde el 11, el apóstol Pablo le dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Y el versículo 13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y es que la fidelidad de Dios tiene que ver con su carácter, con algo que Dios es. No es algo que Dios por ahí lo adquirió a medida que pasó el tiempo, sino que en sí la esencia de Dios es ser fiel.
Y esto es muy interesante porque el apóstol Pablo menciona esta realidad, esta verdad, y le dice Pablo a Timoteo que por favor transmita esto. Esta es una palabra fiel, esto es algo digno de confianza, esto es algo que hacemos bien en entenderlo y atesorarlo en nuestro corazón. ¿Qué cosa? Que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y aquí el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y nos hace entender hoy a nosotros que la fidelidad de Dios no depende de nuestra fidelidad. No depende en sí de qué tan bien nos portamos o qué tan mal nos portamos, sino que Dios sigue siendo fiel. ¿Pero fiel a qué? Fiel a Él mismo, a su carácter, a sus promesas, a las cosas que Él ha dicho. Hay personas que pueden decir, pero Dios está siendo fiel a mí o no está siendo fiel a mí. Como consecuencia de su carácter y sus promesas, nosotros vemos la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Pero Él es fiel a sí mismo. Y esto es muy interesante porque a medida que pasó el tiempo, desde que Dios creó al hombre, Dios ha venido interactuando con el hombre desde Adán a través de una serie de pactos o de compromisos o acuerdos que Dios ha hecho, como por ejemplo, algo que se conoce como el pacto adánico, en el cual Adán es el protagonista. Pues Adán se presenta como aquel hombre que debe obedecer el mandato de Dios. Obedece y vivirás para siempre. Pero Adán desobedeció junto con su esposa, Eva. Falló. Pero lo interesante de esto es que a la luz del Nuevo Testamento podemos entender que Jesucristo es el postrer Adán. Que Jesucristo es ese Adán perfecto, el cual sí obedeció a Dios y cumplió todos sus mandatos y ganó las bendiciones del pacto. Cuando hablamos a medida que pasa el Antiguo Testamento, encontramos a otro personaje central y ese personaje es Noé. Y en Noé se puede ver cómo Dios, al ver la maldad del mundo, Él decide terminarla, pero no por completo. Ve a un hombre justo llamado Noé y a ese hombre pues le dice, ¿sabes qué? Tú y tu familia pues van a entrar en el arca para que puedan ser salvados, porque yo voy a enviar un diluvio y las personas van a morir por medio de ese diluvio. La maldad había llegado a niveles que nosotros ni nos imaginamos. Pero lo interesante de esto es que a la luz del Nuevo Testamento, en Cristo Jesús, encontramos que Él es ese arca de refugio. O sea, realmente en Él nosotros podemos ser salvados, podemos ser liberados del juicio de Dios. Sigue pasando el tiempo en el Antiguo Testamento y encontramos a otro personaje llamado Abraham, el cual se lo conoce como el padre de la fe. Este personaje, Abraham, tiene una relación con Dios. Dios lo llama desde una comunidad pagana para que conozca al verdadero Dios y a él se le hacen promesas que humanamente hablando uno diría, entonces tiene que ver con el linaje de la sangre. Así entendían por muchos años las personas y que las promesas eran para el linaje de la sangre de los hijos de Abraham. Hasta que viene el Nuevo Testamento y en Jesús comprendemos que nunca se trató de un linaje sanguíneo, sino que se trató de las promesas hechas a Cristo, el Mesías. Y Cristo Jesús se convierte en esa simiente prometida, a la cual las promesas de Abraham son cumplidas en Jesucristo. Y ahora ya no se trata de un linaje sanguíneo, de ser estadounidense, ecuatoriano, israelita o musulmán. Se trata de estar en Cristo para recibir las promesas de Dios. Cuando seguimos avanzando en el tiempo nos topamos a Moisés y como Dios conversa con Moisés, lo llama y le entrega sus leyes, sus mandatos para que el pueblo conozca al verdadero Dios y lo cumpla, que realmente lleven una vida recta, una vida de agrado a Él. Pero ¿qué sucede? Mientras eso está pasando, dicen las Escrituras, que el pueblo abajo, siendo liberado de Egipto, volvió a la idolatría y se construyeron un becerro de oro para adorarlo y para cantarle, porque ellos querían palpar algo físico de quién es Dios. Y lastimosamente ahí se muestra la infidelidad del hombre. Pero en Cristo Jesús nosotros vemos a alguien que sí cumplió la ley a cabalidad. Jesucristo cuando vino a la tierra, Él dijo, yo no he venido a abolir esa ley, yo he venido a cumplirla. Y Jesucristo la cumplió al pie de la letra. Pasa el tiempo y nos topamos con otro personaje llamado David. Y en David se promete que se levantaría un rey para las naciones, un rey de reyes, un linaje. Y muchos creían que tenía que ver con el linaje sanguíneo. Pero las promesas se cumplen en Jesucristo, que es el Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta que llegamos a Cristo, que es el nuevo pacto en su sangre.
Quienes han tomado la cena del Señor o han escuchado que los cristianos comparten del pan y el vino, en aquella noche Jesús, antes de ser entregado, Él les dijo a sus discípulos: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Porque Jesús en aquel momento está dando una declaración pública que ya todo lo que habíamos visto en el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo en Él y que ahora regiría un nuevo pacto en su sangre, por medio de su vida, de su sacrificio, de su muerte y de su resurrección. Y es donde Cristo se convierte en el mediador del nuevo pacto y en la víctima, el Cordero santo y puro delante de Dios. ¿Por qué les hago todo este recordatorio? ¿Por qué les hablo acerca de todo esto? Es porque es necesario entender, queridos amigos y hermanos, en esta mañana, que Dios fue fiel a sus dichos, fue fiel a sus promesas. Dios creó al hombre y a la mujer para que puedan tener una relación correcta con Él, para que estén en armonía con Él, para que estén llenos de Él. Pero por causa del pecado eso fue interrumpido. Por causa del pecado ellos van a la condenación eterna. Pero Dios, como es fiel, Él prometió que enviaría al Mesías, enviaría a Jesús. Y por eso es que unas semanas atrás lo recordamos a nivel mundial, de que nació el Salvador, nació ese Mesías, para que el día de hoy nosotros podamos tener esa conciencia de que hay un Dios que ha cumplido sus promesas, que es fiel a su carácter y que no nos ha abandonado. ¿Cuán grande es el Dios en el cual usted cree? ¿Qué tan grande es? Creo que nos hace bien recordar las promesas de Dios y cómo en Cristo se cumple cada una de sus promesas. Esto que me lo digo no me lo estoy inventando, hermanos. El apóstol Pablo lo definió claramente en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Quiero que me acompañen, por favor. Por eso es que en la imagen que ustedes ven allí, hay una cruz en la mitad, en la cual todo lo que ustedes ven del Antiguo Testamento, todos los pactos y las promesas están conectados por un solo hilo que apunta a Cristo, a su obra en la cruz, a su sacrificio perfecto. Si nosotros no consideramos a Cristo como aquel perfecto hombre y el mismo Dios, teniendo una cristología correcta, un estudio acerca de Cristo correcto en base a la Biblia, nosotros vamos a mirar el Antiguo Testamento y vamos a tener ideas que se van fuera del plan de Dios. Pero cuando tenemos una mirada correcta acerca de quién es Cristo, se nos va a hacer fácil mirar al Antiguo Testamento y decir: aquí Dios está hablando del Mesías, aquí Dios está prometiendo y mira cómo se cumplió en Cristo. 2 Corintios 1:20 dice: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Hermanos, amigos, en esta mañana, este recuento que les he tratado de hacer es para que podamos ver la fidelidad de Dios en su carácter. Dios prometió y Dios cumplió. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y cada una de las cosas del Antiguo Testamento eran una sombra de lo que había de venir. Era toda una historia contada y narrada para que hoy nosotros podamos mirar hacia atrás y decir: gracias Dios por tu fidelidad. Dios es fiel a sus promesas y Dios en su misericordia nos ha enviado a Jesucristo. Y ahora tenemos la promesa de Dios en un nuevo pacto. ¿Sabe lo que dice Hebreos 9:15? Acompáñenme en su Biblia. Hebreos 9:15, lo puede ver acá también. Hebreos capítulo 9, versículo 15. La palabra del Señor dice que Él, hablando de Jesús, Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Cristo es el mediador del nuevo pacto. Cuando nosotros miramos nuestra vida ante los ojos de la ley, ante los ojos del antiguo pacto, es necesario reconocer nuestra condición de pecadores. La ley nos fue dada para entender cuán pecadores somos. La ley nos fue dada para decir que si ahí dice no mentirás, pues lastimosamente mentimos y somos mentirosos. Si ahí dice no codiciarás, lastimosamente codiciamos y eso nos hace codiciosos. Y cada uno de estos puntos infringidos en la ley nos llevan hacia un castigo eterno. Pero glorias sean dadas a Dios,
que envió a Jesucristo, para que siendo Él el hombre perfecto, el verdadero Dios, el verdadero hombre, en Él las promesas de Dios son cumplidas y la ira de Dios cae sobre Cristo para que nosotros el día de hoy podamos ser librados de la condenación. Amén. Si usted realmente tiene esa esperanza, usted debe estar muy gozoso. Si usted lleva años en Dios y esto no le hace nada en su corazón, tema, porque deberíamos estar muy gozosos al saber que hay salvación en Cristo Jesús. Deberíamos estar muy gozosos y muy alegres al saber que Cristo murió por mí. Yo no lo merezco. No porque sea el pastor, no porque sea el hermano, el que sirve, yo merezco ser salvado. No, hermanos. Ninguno de nosotros merece ser salvado. Pero Dios en su misericordia envió a Jesucristo, aún viendo nuestra infidelidad, aún viendo que nosotros somos culpables de juicio. Él nos miró con amor y fue fiel a su carácter para enviar al Salvador. Hermanos queridos, no seamos como ese pueblo que mientras estaba recibiendo las leyes de Dios, Moisés estaba allí recibiéndolas, abajo estaba siendo idólatra. Estaba levantando ídolos a su conveniencia para poder alabar al Dios, entre comillas, al Dios de los cielos. ¿Cómo estamos hoy delante del Señor? Un año ya se termina. Ha pasado volando para algunos, para otros muy lento. Sí. ¿Cómo ha sido Dios en su vida? Usted puede decir hoy que Dios ha sido fiel, que Dios se ha mantenido realmente en su carácter hacia su vida. O en algún momento de todo este año usted dudó y dijo, ay Dios, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿por qué me has dejado? Pero si yo estoy haciendo las cosas bien, Señor. ¿Y por qué me pasan todas estas cosas? ¿Por qué me botaron del trabajo? ¿Por qué me estoy enfermando? ¿Por qué tengo estas enfermedades que me salgo de una y entro a otra? ¿Por qué tengo estas situaciones económicas difíciles que salgo de una deuda y entro a otra? Y así, cada uno de nosotros pudiese contar las dificultades a lo largo de este año, sin entender o sin gozarse de que Dios es fiel. Y aún en medio de las dificultades, Él ha permanecido fiel. Queridos amigos y hermanos, hoy es la oportunidad para arrepentirnos de nuestros pecados, para poder acercarnos a Dios y decirle, Señor, perdóname porque he dudado de cuán fiel eres tú. He dudado de tu fidelidad a lo largo de este año. No permitas que este nuevo año comience con esta duda en mi corazón. Ayuda a mi fe, ayuda a mi incredulidad, Señor. Haz que pueda acercarme a ti por completo y pueda gozarme en quién realmente eres tú. Hermanos, ¿acaso no estamos satisfechos, amigos, en cuanto a quién es Dios? ¿Acaso no estamos satisfechos en ver a Cristo y llenarnos por completo? Teóricamente debería ser así, pero humanamente no estamos satisfechos muchas veces. La realidad es que no. Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 10, dice que en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Yo no me estoy inventando esto, queridos amigos, hermanos. Si usted está en Cristo, entienda que usted está completo. ¿Se entendió? Si usted está en Cristo, usted está completo. Y entonces, ¿por qué llevamos nuestra vida creyendo que nos hacen falta muchas cosas? Hermanos, no los estoy acusando. A mí también me pasa. Lo hablo desde mi experiencia. ¿Por qué si tengo el entendimiento de que Cristo es suficiente y que en Él estamos completos, por qué entonces dudamos de su fidelidad? ¿Por qué entonces nos quejamos? ¿Por qué entonces dudamos de quién es Él? Porque aún somos pecadores. Y es por eso que nos acercamos al Señor. Conversaba la semana que pasó en la universidad con una joven que me decía, que yo le preguntaba, ¿conoces acerca de Dios? Sí conozco. ¿Tienes una relación con Él? Le preguntaba y me decía, no. ¿Por qué? Porque soy muy pecadora como para acercarme a Él. Le digo, ¿en serio? ¿Y tú crees que yo soy pecador? No sé, como usted predica, me dice, usted habla el mensaje, yo creo que no, dice. Claro que sí, yo soy pecador, le digo. Y por eso yo necesito de Dios. Por eso yo necesito de Cristo. ¿No te parece, le digo, que tú en tu condición necesitas a Dios? Se quedó pensando, me miró y me dijo, creo que sí. Tiene sentido, nunca me había puesto a pensar en eso.
Y yo cuando escuché eso digo, ¿cuántos de nosotros a veces se nos olvida que somos necesitados de Cristo? Que estamos completos en Él. Pero entonces, una vez más, ¿por qué entonces nos sentimos muchas veces insatisfechos? Porque como seres humanos queremos palpar esa fidelidad. Que no sea algo teórico, sino que sea algo práctico. Y entonces cuando nos va bien en el trabajo decimos, Dios es fiel y Dios es bueno. Y entonces cuando nos va mal decimos, Dios, ¿por qué me estás abandonando? ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué me dejas? Sí, eso nos pasa. Bueno, y si a usted no le pasa, a mí me ha pasado. Eso pasa. Pero la realidad es que cuando miramos nuestros planes, cuando miramos nuestra economía, cuando miramos nuestra familia, cuando miramos a dónde quisiéramos llegar, o incluso en la iglesia, cosas que quisiéramos hacer, pareciera que no es suficiente la salvación de Cristo. Cuando cometemos un gran error. Y es que en Cristo es suficiente. Y en Cristo debemos de tomar la fortaleza para el día a día de nuestra vida en Él. Él ha prometido entregarnos y darnos a su Espíritu Santo. Y quienes han puesto la fe en Cristo, la promesa del Espíritu Santo está en ellos. Para que sea el Espíritu Santo el que los guíe, el que los lleve cada día hacia Cristo para sentirse plenos y completos en Él. La realidad, hermanos, es que nadie aprende la fidelidad de Dios en una biblioteca. Nadie aprende la fidelidad de Dios leyendo un versículo y ya está. La fidelidad de Dios la aprendemos en las trincheras de la vida, en los hospitales, ahí en nuestra casa llorando, ahí en los lugares más oscuros y difíciles, en la escasez, en el silencio, cuando estamos orando y pareciera que Dios no contesta. Allí aprendemos a ver la fidelidad de Dios. ¿Acaso no le ha pasado eso a usted? ¿Acaso no ha experimentado eso? Sí. La mente humana, nosotros por lo general tenemos un gran problema. Somos malagradecidos y nos da amnesia. Nos da una amnesia espiritual, una amnesia física, una amnesia que nos hace concentrarnos tanto en el problema del hoy que olvidamos todo lo que Dios ya ha hecho en el pasado. ¿Me hago entender? Nosotros tenemos una amnesia que hace que lo que me pasa hoy es tan grande que nos olvidamos de todo lo grande que ya pasamos y que Dios nos ayudó. Si miramos hacia atrás, ¿cómo podemos ver esa fidelidad de Dios? Yo por eso le quiero animar en esta mañana a que usted, allí donde está, si está tomando nota en su celular o en un cuaderno, comprenda esto que le voy a decir. Primera de Samuel 7:12. Dentro del contexto, había una pelea con los filisteos, el Señor los libró de aquello. Y hasta ese momento, 1 Samuel 7:12, el profeta Samuel dice que él tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda. Porque él dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Samuel lo que está haciendo de manera simbólica, allí práctica, ante el pueblo, es decirle, miren, quiero que con esto simbolice y recuerden que Dios nos ha sostenido y nos ha ayudado hasta el día de hoy. Y yo quiero que usted en esta mañana, por medio del mensaje que está escuchando, mire hacia atrás, por lo menos el 2025 que está terminando. Y que usted vea todas las situaciones en las cuales pareció que no había salida. Pareció que era el fin del mundo para su corazón emocionalmente. Pareció que la pérdida de ese familiar fue lo peor del mundo y que ya la vida se le iba. Parecía que esas deudas no iban a pagarse. Parecía que esa enfermedad no iba a tener una solución. Pero en medio de todo eso, hermanos, el Señor ha sido fiel. Yo encontré una dinámica mientras realizaba este mensaje y es hacer una línea de tiempo, pero de las crisis. Y esa es una imagen que tengo allí. Hacer una línea de tiempo de las crisis. Puse unos cuantos meses allí. Yo le dejo ese ejercicio para que usted lo haga. Tengo ahí enero, marzo, junio, septiembre y diciembre. ¿Qué dificultades tuve en cada uno de esos meses? Y la pregunta a responder es, ¿cómo sobreviví? ¿Cómo Dios mostró su fidelidad? Yo tengo algo puntual dentro de este año 2025 y fue el nacimiento de mi hijo, las dificultades que tuvo mi esposa en el mes de marzo. Y yo digo, Señor, ¿cómo sobreviví de eso? Sinceramente yo ya decía, hasta aquí llego. Yo ya no quiero más, Señor. Quítame incluso a mí la vida y dale la vida a mi hijo y a mi esposa. Oraciones así llegué a hacer. Porque decía, Señor, yo no quiero vivir si ellos no están. Fue algo muy difícil, muy duro para mi corazón.
pero hoy estoy acá y les estoy diciendo esto. Entonces yo digo, ¿acaso Dios no fue fiel? ¿Acaso Dios no fue bueno? ¿Acaso Dios no me ayudó? Y así quisiera que cada uno de ustedes se lleve eso y en sus grupos pequeños puedan conversar un poco acerca de esto. ¿Cuáles son esas crisis o esas situaciones las cuales parecía que no iban a salir nunca, pero Dios les ha dado la salida? Dios ha permanecido siendo bueno, siendo fiel a sus promesas, a su carácter. Porque si dependiera de nosotros, hermanos, si dependiera de mí, el Señor hace rato ya me hubiera dejado. Pero Él es fiel a su carácter, Él es fiel a sus promesas. Así que cuando yo veo todo eso, digo, Señor, gracias, porque en los peores días tú estuviste. Tú no te alejaste de mí. Así que tiene de tarea eso. Haga una línea de tiempo de crisis. Situaciones en las cuales usted parecía que no iba a salir y que Dios le ayudó. Y yo sé que quizás dentro de esa línea de tiempo que le estoy diciendo, hayan algunas que ahorita terminando este año no se han solucionado. No importa, póngala allí y pídale a Dios que pueda obrar en medio de eso. Que comience un 2026 con un corazón agradecido y lleno de gozo al entender que Dios sigue siendo fiel. Amén. Amén. Hermanos, muchos cristianos creen que para ver la fidelidad de Dios deben de estar siempre sonriendo y deben de decir, no, todo está bien, no nos pasa nada. No, yo no peleo con mi esposa, yo no discuto, no, mis hijos son los mejores del mundo, en el trabajo, no, mi jefe es el mejor. O sea, eso es algo muy ideal y la realidad es que eso no pasa en su totalidad. Siempre hay alguna área de nuestra vida en la cual hay dificultades. Así que allí en medio de eso podemos experimentar la fidelidad de Dios. De hecho, no sé si usted ha leído el libro de los Salmos, pero cuando yo leo el libro de los Salmos me asombro muchas veces de ver que ahí hay palabras que a veces como cristianos se nos han dicho, cuidado vas a decir eso, cuidado vas a cuestionar a Dios. Cuidado le vas a decir cosas malas a Dios porque no, Él es el Dios eterno. Por poner un ejemplo, vamos a leer el Salmos 13. Abra su Biblia, no está ahí en la diapositiva. Salmos capítulo 13. Salmos 13. ¿Lo encontró? Si lo encontró, dígame amén para saber que está conmigo ahí. Perfecto. 4 o 5 hermanos ya lo tienen. ¿Los demás ya lo encontraron? ¿Sí? Ok. ¿Qué título tiene su Biblia ahí? Yo tengo acá en Reina Valera, plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. Salmos 13. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Hermano, ¿usted quiere quejarse ante Dios? Quéjese. Pero recuerde la fidelidad de Él, recuerde su misericordia. Usted tiene cuestiones ante Dios, preguntas el por qué, para qué, hágaselas a Dios. Dios no es que se tapa los oídos y Dios no lo quiere ver ni escuchar cuando usted está en esa actitud. Dios también quiere mostrar su fidelidad en medio de esa situación. Dios quiere darle sus palabras para que lo llenen de vida. Pero ¿cómo usted va a recibir eso si usted no le hace estas preguntas a Dios? ¿Cómo va a recibir esa bendición de Dios si usted no abre su corazón y no es sincero ante Él? Por eso, hágalo. Abra su corazón ante el Señor y deje que Él haga la obra. Hermanos, amigos, para quienes han puesto su fe en Cristo, la Biblia dice que quienes han puesto la fe en el Señor y Salvador Jesucristo, somos parte de un mismo cuerpo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y eso hace que la fidelidad de Dios también se vea en la cara de un hermano. Eso hace que la fidelidad de Dios también se vea en las familias cercanas a ti. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay dificultades, todos debemos funcionar como un solo cuerpo, ayudándonos, empujándonos, edificándonos. Por eso la tarea acá es rodearse de creyentes
que realmente amen al Señor y que busquen la edificación de tu cuerpo, la edificación de tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que realmente abriste tu corazón a alguien, a un hermano, a una familia, para que te ayude en los procesos que estás pasando? Como iglesia tratamos de impulsar a eso, tratamos de que tengamos esa práctica, pero no. La situación está en que nosotros tomamos las decisiones como a nosotros nos parece, en base a nuestros propios razonamientos, y no le preguntamos al Señor, y como por consecuencia ni siquiera le hablamos a algún hermano para que nos dé un consejo. Tengamos cuidado, hermanos, porque la fidelidad de Dios también se muestra en los hermanos en la fe. El mismo Espíritu que habita en mí también habita en mis hermanos, y el Señor también me puede hablar a través de ellos. Así que no sea necio, no sea egoísta, abra su boca, abra también su corazón, pida ayuda si es necesario y deje que el Señor obre. No se trata de encerrarse en un cuarto con todos sus problemas y sus dificultades y decirle a Dios, Dios, ayúdame. Mientras tanto afuera muchas personas diciendo, aquí estoy para ayudarte, pero tú quieres estar solo ahí, quieres estar encerrado ahí, hasta que una luz divina, algo resplandeciente o un ángel se te presente para que tengas paz. Pero hermanos, para eso está la iglesia, para eso está el cuerpo de Cristo, para edificarnos, para empujarnos, para animarnos. Rodéate de creyentes. Pregúntales a esas personas, oye, ¿cómo Dios fue fiel cuando perdiste tu trabajo? ¿Cómo sobrellevaste eso? Pregúntales, cuando murió tu esposo, cuando murió tu esposa, cuando murió tu hijo, cuando murió alguien, ¿cómo lo sobrellevaste cuando murió tu abuelita, tu abuelito? ¿Cómo lo llevaste? ¿Qué tal? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Eso hace que nos conozcamos y nos edifiquemos y que Dios muestre su fidelidad a través de eso. Hermanos, tomemos prestada de la fe de otros para animarnos. A veces yo siento que mis problemas son tan grandes, pero tan grandes que yo ya no puedo con ellos, que cuando escucho a otro hermano digo, Dios mío, yo no estoy nada comparado con ellos. Ellos están peor que yo. Incluso me siento en la carga y en la responsabilidad de ayudarles. ¿Qué hago para ayudarles? De eso se trata la iglesia, de eso se trata el cuerpo de Cristo y la fidelidad que el Señor nos da a través de ello. Y para terminar, Dios también muestra su fidelidad en su silencio. Hermanos, la fidelidad de Dios no es sinónimo de bendiciones materiales. Cuidado, porque eso nos cuesta entender. No es que si Dios es fiel contigo, tú debes de tener casa, carro, unas 7 cifras de ceros en el banco para poder decir que Dios es fiel. Porque si no, entonces Dios no es fiel, Dios no te está bendiciendo, no tienes promesa, estás en maldición, algo mal debes estar haciendo. No, aquí no se trata de eso, hermano. Se trata de entender que Dios es fiel a su carácter, a sus promesas, y la promesa de vida eterna en Cristo Jesús te ha sido dada, para que ahora en esta vida la lleves de su mano completo en Él. Ya sea que pases escasez, ya sea que pases enfermedad, ya sea que pases dificultades, en Cristo Jesús hay plenitud de vida. Amén. Porque si no, entonces tenemos personajes como los que tengo allí. El primero que tengo a su izquierda es la representación de Juan el Bautista. ¿Acaso Dios fue fiel a la vida de Juan el Bautista? ¿Dios amaba tanto a Juan el Bautista? Porque cuando vemos la vida de Juan el Bautista, vemos que terminó encarcelado y por hablar la verdad fue decapitado. Entonces, chuzo, Dios, pobrecito, ¿por qué le hiciste pasar eso a Juan el Bautista? Pero si eres fiel, él debió haber estado en un palacio, debió haber estado en riquezas. No necesariamente, hermano. No necesariamente. Y siempre trato de aclarar eso porque Dios, en su misericordia, sabe lo que le da a cada uno. Ya sea riqueza o ya sea pobreza, pero nos da lo necesario para cada día. Y hay de nosotros si no administramos correctamente los recursos que Él nos da. El personaje de en medio es Pablo. Pablo dedicó su vida, desde que conoció a Cristo, a la predicación del Evangelio. Donde iba, era apedreado. Donde iba, era expulsado por las personas que le hacían contra al cristianismo. Los judaizantes en aquella época también. Y esto es muy interesante porque el apóstol Pablo, en medio de eso, él dice, estoy gozoso. He terminado la carrera. Qué alegría es poder compartir el Evangelio. Mi vida entera dedicada a Cristo. Y terminó en una cárcel y terminó decapitado en Roma según la tradición. Pero ¿dónde está Dios ahí en medio de eso? Dios sigue siendo fiel. Porque Pablo, porque Juan comprendían que había una promesa que va más allá de esta vida.
es una promesa en la eternidad con Él para siempre. Amén. ¿Usted realmente entiende esa promesa? Yo sé que teóricamente puede ser, sí, chévere, qué bonito, pero la fidelidad no se aprende en una biblioteca o solo leyendo un versículo. Se aprende en medio de las dificultades, hermano. Allí va a ver cómo Dios le ama y va a sentir el abrazo del Padre. Y el último personaje que tengo allí es Policarpo, que lo han de haber escuchado, hace tiempo también lo compartí acá. Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan. Y él, hasta sus últimos días, con tal de no negar públicamente a aquel que le dio la vida, Jesucristo, él dijo, no lo voy a hacer. Pero te vamos a quemar. No importa, yo no voy a negar a mi Señor. Él ha sido fiel conmigo todos mis años de vida y yo no lo voy a negar en el último minuto. Así que, si quieren, mátenme. Yo cuando leí esa historia me quedé asombrado y digo, wow, qué convicción y qué fe tenía él para no negar a Cristo Jesús. Dios fue fiel con estas personas. Ahora póngase usted allí. ¿Usted ha visto la fidelidad de Dios a lo largo de este año? ¿Usted ha visto la bondad de Dios a lo largo de este año? El tiempo nos faltaría para poder hablar de más áreas acerca de su fidelidad. Pero si usted ha puesto su fe en Cristo Jesús, entienda que las promesas, todas las bendiciones y todas las promesas del Antiguo Testamento y las del Nuevo, todo está en Cristo. Si usted tiene a Cristo, entonces tiene las promesas de Dios, porque en Cristo se cumplen todas sus promesas. Si usted no tiene a Cristo, debe entender que necesita arrepentirse de sus pecados hoy y creer en el Evangelio. Debe acercarse a Él entendiendo que Él es el Dios de los cielos, aquel que le llama a arrepentirse de sus pecados y tener fe en Él. Hermanos, la fidelidad de Dios la vamos a aprender en el día a día hasta cuando Cristo venga. Así que prepárese, porque en las dificultades más profundas es donde ahí va a brillar su luz. En la tiniebla más densa, la luz del Señor va a brillar con una luz que nunca antes usted la ha visto. ¿O acaso no le ha pasado alguna vez que usted creía conocer algo de Dios y cuando ya le pasó una situación difícil, allí realmente comprendió cuán grande es Dios? Una vez un amigo me decía, ¿cómo voy a conocer al Dios que provee si no tengo escasez? Porque si siempre tengo, entonces digo, Dios siempre me da. Pero cuando tengo escasez, conozco al Dios que provee. ¿Cómo voy a conocer al Dios que da sanidad si estoy sano siempre? Es cuando tenga la enfermedad, es que Dios va a proveer esa sanidad y voy a ver su fidelidad. Y así con cada área de nuestra vida podemos decir, allí conocemos más a Dios. Y ya no solo es un Dios que lo leemos, sino es un Dios que es real y práctico en nuestras vidas. Y quiero terminar con el versículo que empecé. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra del Señor, si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Yo quiero animarle en esta mañana a que ore conmigo, dándole gracias a Dios por su fidelidad. Porque por más infiel que usted y yo hemos sido, Él ha permanecido fiel en este año que está terminando. Él le ha amado tanto que aún en medio de su pecado le ha seguido mostrando a Cristo. Él le ama tanto que aún en medio de su escasez le ha provisto. Él le ama tanto que aún en medio de las dificultades le ha dado una salida. Y si hoy usted está pasando esas situaciones, siga confiando en el Señor, porque Él es fiel a sus promesas. Oremos. Querido Dios, muchísimas gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque tú eres fiel, porque tú eres perfecto, Señor. Tú lo que has dicho se hará. Y gracias porque en Cristo Jesús encontramos la plenitud. En Cristo Jesús estamos completos, Señor. Si hay alguien aquí en esta mañana que aún no te conoce, Señor, háblale a su corazón para que entienda que hoy es el día para que se arrepienta de sus pecados y crea en el Evangelio. Hoy es el día para que deje atrás esa vida de pecado y pueda volverse a ti en fe, entendiendo que solo en ti hay salvación. Señor, y a nosotros, quienes ya tenemos algún tiempo escuchándote y conociendo, ayúdanos a comprender que tu fidelidad se muestra aún en los tiempos difíciles. No es porque nos hayas abandonado, Señor, sino porque tu mano nos sostiene en medio de la tempestad.
Señor, muchísimas gracias porque nos permites ver tu fidelidad a través de las personas también, aún de quien menos lo esperamos. Allí te muestras, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a entenderla y a ser agradecidos por todo lo que tú has hecho por nosotros en este año. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.